¿Hacemos lo fácil difícil? Es increíble cómo nos complicamos la vida tantas veces. ¿Cuántas veces nos han dado un consejo sencillo, simple, bueno, y hemos hecho lo contrario? Mi madre me decía, no metas el dedo en el enchufe. Era algo, como hemos dicho, simple, sencillo de hacer. ¿Pero qué hice yo? Exacto, meter el dedo. Pero el problema no era que lo metiera una vez, sino que al rato o al otro día, ¡zas!, calambrazo. Puede parecer gracioso, pero la verdad es que es totalmente lo contrario. Es peligroso. Recuerdo tantos consejos buenos de mis padres, de profesores, que eran simples, sencillos, pero que yo los hacía complicados y difíciles. En la medida que camino con el Señor, me doy cuenta de que lo más fácil debería ser amar, porque el Dios que habita en mí es amor. Debería ser lo natural en todos los que hemos aceptado a Jesús como Salvador y Señor. Y sin embargo, muchas veces no es así. No tomamos el camino del amor, tomamos el camino difícil. Si miramos la Biblia, nos muestra un camino simple, sencillo, fácil para llegar a Dios. Nos da cientos de promesas que solamente tenemos que aceptarlas, recibirlas, creerlas, y Dios hará su parte. Y esto debería ser fácil, pero muchas veces nos impacientamos. No somos capaces de esperar en Dios. Queremos forzar que sus promesas se cumplan o añadir una ayuda a Dios. Actuamos con nuestra sabiduría, que lo que hace es complicarnos más la vida. Tomamos el camino difícil. Lo fácil por influencia del Espíritu Santo en nuestra vida debería de ser el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, y sin embargo a veces hacemos lo difícil, lo que más daña. Actuamos con odio, con ira, con rencor, buscamos el conflicto, pasamos horas y horas imaginando todo lo malo que nos puede pasar. Nos esforzamos en imaginar por qué la gente hace esto o aquello. No entendemos que lo fácil de Dios es más poderoso que lo difícil y lo complicado que nuestro corazón engañoso nos quiere mostrar. Creo que lo voy a volver a repetir. No entendemos que lo fácil de Dios es más poderoso que lo difícil y complicado que nuestro corazón engañoso nos quiere mostrar. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra el camino. Él nos dice en el Evangelio de Mateo 11, versículos 28-30 lo siguiente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Las palabras de Jesús nos vienen llenas de su amor, de su comprensión acerca de nuestras necesidades. Nos promete descanso para nuestras almas. Hoy nos enfocaremos brevemente en el versículo 30. Jesús dice que su yugo es fácil y que su carga es ligera. La versión de Dios habla hoy lo traduce de la siguiente manera. Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Si Jesús dice que su yugo es fácil y ligera su carga, pero yo no siento que sea así, la pregunta que me viene es la siguiente. ¿Estará Jesús equivocado o estaré haciendo lo fácil difícil? Puedo responder a esta pregunta de una forma fácil, reconociendo quién es Jesús y el valor de sus palabras, o hacerlo difícil intentando justificarme de mil maneras y formas, en vez de liberarme y traerme la paz que provocan en mí el efecto contrario. Lo fácil debería de ser no gritar, pero hacemos lo difícil, lo que complica las cosas, gritamos. Lo fácil debería de ser no vengarse, descansar en Dios, y hacemos lo difícil, lo que nos hace más daño, vengarnos. Lo fácil debería ser esperar lo mejor de otros y muchas veces escogemos el camino difícil, el pensar lo peor. Lo fácil debería ser actuar con amor y sin embargo muchas veces escogemos el camino difícil de la ira, el camino del conflicto. Lo fácil debería ser responder al otro con bien, con un buen tono, pero hacemos lo peor, lo difícil, que es responder de mala manera. De esta forma podríamos seguir con una lista enorme de cosas que son fáciles, pero que nosotros las hacemos difíciles. Me di cuenta al leer la palabra de Dios que es mi orgullo, la naturaleza carnal y caída, la que es contraria al carácter de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Es el orgullo el que hace lo fácil difícil. Hay que subrayar esta verdad.
Es el orgullo el que hace lo fácil difícil. En el Evangelio de Mateo encontramos que Jesús nos pide que nos volvamos como niños en sencillez. El pasaje dice lo siguiente: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús nos pide que seamos como niños en cuanto a aceptar sus palabras y vivir una vida de fe en donde lo fácil de Jesús nos hace fuertes y nos abre las puertas de los cielos. Lo fácil debería de ser poder pensar en aquello que nos dice Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 8. Pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo fácil debería ser vivir bajo los mandamientos de Dios. Y sin embargo muchas veces escogemos el camino contrario, el difícil. Pensamos en lo malo y esperamos lo peor de otros. E incluso esperamos lo peor de nosotros. Nos impacientamos cuando algo tarda y nos desesperamos. Jesús vino a este mundo para hacer lo difícil fácil. Para nosotros era imposible acercarnos a Dios como consecuencia del pecado. Él, en la cruz del Calvario, hizo lo difícil, lo imposible, fácil. Nos dio la salvación, la vida eterna, la paz con Dios. Es impactante comprender que Él hizo lo difícil para que nosotros viviéramos una vida fácil, para que nos fuera fácil. Te quiero dejar con esta simple pregunta. ¿Haces lo fácil difícil? Te animo a pensar en los mandatos de Jesús, en la palabra de Dios. Permite que Dios a través de su Espíritu te muestre cosas que deberían de ser fáciles y que tú las estás haciendo difíciles. Pregúntate si hay cosas que estás haciendo, pensando y son causa de que tengas menos paz de la que deberías de tener. ¿No es lógico pensar que lo más fácil debería de ser amar porque el Dios que habita en mí es amor? Desde Promesas de Dios oramos para que Dios te hable de tal manera que puedas cambiar tu forma de ver su palabra, tu forma de ver sus mandamientos, al tiempo que tu vida se transforma por el poder del Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Os esperamos en un próximo programa.